Había una palabra que yo necesitaba decir. Una sola palabra. Y me quedé completamente en blanco. ¿Sabes ese momento en el que tu mente simplemente desaparece? Como cuando apagan la luz de golpe y no puedes ver absolutamente nada. Ese fue el momento más difícil de mi vida en este idioma. Y quiero contártelo todo, mi amigo, porque creo que tú también lo has sentido, o lo vas a sentir, o tal vez lo estás sintiendo ahora mismo mientras me escuchas. Antes de continuar, quiero saber algo. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Por ejemplo, puedes escribir te veo desde México o te saludo desde España. Quiero leer cada uno de sus comentarios. Me encanta saber que estamos conectados desde lugares tan diferentes del mundo. Ahora sí, déjame contarte mi historia. Mi nombre no importa tanto como mi historia. Lo que importa es que soy una mujer joven de Nigeria, y desde niña siempre quise hablar muchos idiomas. En mi país ya hablaba 3, mi lengua materna, el inglés y otro idioma local de mi región. Pensaba que aprender español iba a ser fácil. Pensaba que con toda mi experiencia aprendiendo idiomas, el español iba a llegar rápido, con naturalidad, como el agua que entra en un vaso sin esfuerzo. Estaba completamente equivocada. Llegué a esta ciudad grande, llena de gente que hablaba rápido, que usaba palabras que no encontraba en ningún libro, que se reía y conversaba con una energía que yo admiraba desde lejos como alguien que mira una fiesta a través de una ventana sin poder entrar. Había tomado clases durante meses antes de llegar. Había estudiado gramática, vocabulario, verbos irregulares, todo el tiempo libre que tenía. Podía leer textos en español sin muchos problemas. Podía entender canciones si las escuchaba con atención. Pero hablar era diferente. Hablar era otro mundo completamente. La primera semana fue bien, o al menos eso pensé. Mis compañeros de trabajo me hablaban despacio, con paciencia, usaban palabras simples, me miraban con esa expresión amable que la gente usa cuando sabe que alguien está aprendiendo. Yo respondía con frases cortas, con mi acento extranjero, con pequeños errores que ellos corregían con gentileza. Me sentía cómoda dentro de mis límites. Pero los límites no duran para siempre. El problema empezó en una reunión. No era una reunión importante al principio, o al menos no lo parecía. Era una reunión entre 4 personas, mis 2 compañeros de trabajo, la supervisora del departamento y yo. Hablábamos sobre un proyecto nuevo, sobre responsabilidades, sobre plazos. Yo había preparado algunas frases. Las había practicado esa mañana frente al espejo mientras me cepillaba el pelo. Las tenía listas en mi cabeza como cartas en la mano de un jugador. La reunión empezó bien. Mi supervisora habló durante varios minutos sobre el proyecto. Yo entendía casi todo, no todo, pero casi todo. Después, uno de mis compañeros empezó a hacer preguntas, y aquí fue cuando comenzó el problema. Él hablaba rápido.
No rápido como en las clases de pronunciación. Rápido como en la vida real. Se comía las palabras, las unía, las transformaba de una manera que yo no reconocía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo del informe de la semana que viene? Se convertía en algo que sonaba como entonces, ¿qué vamos a hacer con lo del informe de la semana que viene? Y mi cerebro simplemente no pudo procesar esa cadena de sonidos a tiempo. Mi supervisora me miró. ¿Y tú qué piensas?, me preguntó. Y ahí fue. Ahí fue el momento. Mi mente se apagó. Tenía las palabras en algún lugar. Las conocía. Había estudiado exactamente esas palabras. Sabía cómo decir creo que deberíamos y me parece que y en mi opinión. Las había escrito, las había leído, las había repetido. Pero en ese momento, mirando los ojos de mi supervisora, sintiendo la pausa en la habitación, el silencio que crecía como algo físico y pesado, no pude encontrar ninguna de ellas. Era como buscar algo en una habitación completamente oscura. Sabía que estaba ahí, pero mis manos no podían encontrarlo. Dije algo. Dije algunas palabras sueltas que no formaban una oración completa. Mezclé el inglés sin darme cuenta. Empecé una frase en español y la terminé en inglés, y luego me detuve. Simplemente me detuve. Me quedé en silencio mirando la mesa. El silencio duró tal vez 3 segundos. 3 segundos que para mí duraron 3 años. Mi supervisora asintió con la cabeza y siguió adelante con la reunión. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Pero yo sentí algo caliente en mi pecho, algo que subía por mi garganta y llegaba a mis mejillas. Era vergüenza. Una vergüenza profunda y oscura que no tiene traducción exacta en ningún idioma, porque la vergüenza tiene un sabor diferente cuando ocurre en un idioma que no es el tuyo. Cuando terminó la reunión, salí al pasillo y busqué un lugar tranquilo. Encontré el baño al final del corredor, entré, cerré la puerta y me miré en el espejo durante un largo momento. La persona que me miraba desde el espejo se veía cansada. No físicamente cansada. Cansada por dentro. ¿Por qué no puedes simplemente hablar?, me dije a mí misma, en inglés, porque en ese momento ni siquiera quería pensar en español. Has estudiado durante meses. ¿Qué problema tienes? Y ahí está el primer error que cometemos quienes aprendemos idiomas, mi amigo. Nos hablamos a nosotros mismos como si fuéramos el enemigo. Como si el problema fuera nuestra inteligencia, nuestra dedicación, nuestro valor. Pero en ese momento yo no lo sabía todavía. En ese momento solo sentía la vergüenza y la confusión, y una pequeña voz que me decía, tal vez esto no es para ti. Esa noche llegué a mi apartamento pequeño, que olía a la comida que había cocinado el día anterior, y me senté en el suelo con mi espalda contra la cama. No quería sentarme en la silla ni en la cama. Solo quería estar en el suelo. A veces, cuando la vida te aplasta un poco, el suelo es el lugar más honesto donde puedes estar.
Saqué mi cuaderno donde escribía vocabulario. Tenía páginas y páginas de palabras en español con sus significados en inglés al lado. Palabras que yo conocía. Las miré y pensé, yo sé estas palabras. Las he estudiado. ¿Por qué no aparecen cuando las necesito? Llamé a mi prima esa noche. Ella vive en otro país, en una ciudad costera donde el tiempo es siempre húmedo y cálido. Hablamos en nuestra lengua materna, en esa lengua que habla mi cuerpo antes que mi mente, y le conté lo que había pasado. Me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio breve. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Era la pregunta correcta. No me preguntó cómo me sentía. No me dijo que era normal o que no debía preocuparme. Me preguntó qué iba a hacer. Mi prima es así. Ella no pierde el tiempo con consuelos vacíos. No lo sé, dije. Piénsalo esta noche. Mañana ya sabrás. Y colgamos. Así de simple. Así de directa es mi prima. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces pensando en la reunión, reproduciendo el momento en mi cabeza como una canción que no puedes dejar de escuchar aunque ya te cansó. Pensaba en el silencio. Pensaba en las palabras que no encontré. Y también pensaba en algo más, algo que me molestaba de una manera diferente. Había una persona en el trabajo que me miraba de cierta manera. Era una compañera, una mujer mayor que yo, con muchos años de experiencia en el departamento. Ella no era mala persona, o al menos no creo que lo fuera conscientemente. Pero tenía una manera de mirarme cuando yo hablaba en español que me hacía sentir pequeña. Era una mirada que decía, mira, está intentando de la misma manera que uno mira a un niño que está aprendiendo a caminar, con paciencia excesiva, con una condescendencia suave del tipo que la propia persona no reconoce en sí misma. Cada vez que yo cometía un error gramatical, ella lo corregía. Siempre en voz alta. Siempre en medio de la conversación. No de manera cruel, sino de manera muy didáctica, como si yo fuera su estudiante y ella mi profesora. No se dice así, se dice de esta manera, decía. Y aunque técnicamente me estaba ayudando, el efecto era que yo cada vez hablaba menos cuando ella estaba cerca. Me volvía más pequeña. Más silenciosa. Más insegura. Después de la reunión desastrosa, ella pasó por mi escritorio. Se detuvo, apoyó una mano en el borde de la mesa y, con esa voz tranquila que yo ya conocía bien, me dijo, no te preocupes por la reunión. Para alguien de tu nivel, es completamente normal. Para alguien de tu nivel. Esas 4 palabras me quedaron en la cabeza toda la noche. Para alguien de tu nivel. ¿Cuál era mi nivel? ¿Quién había decidido cuál era mi nivel? ¿Y por qué mi nivel era algo que justificaba el fallo, algo que hacía el fracaso esperado, normal, predecible? Sentí algo diferente a la vergüenza.
Sentí algo más caliente y más activo. Sentí rabia. No una rabia violenta. No una rabia que quería explotar y hacer daño. Era una rabia tranquila y determinada, el tipo de rabia que en mi cultura llamaríamos la rabia que construye, no la que destruye. La rabia que te pone de pie cuando todo te está diciendo que te quedes en el suelo. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo normal. Fui a un café pequeño cerca de mi apartamento y pedí algo para beber usando solo español desde el principio hasta el final de la transacción, aunque mi voz temblaba un poco, aunque dije mal la palabra del menú y tuve que repetirla. El joven que me atendió no pareció notar ningún problema. Me sonrió, repitió mi pedido y me lo trajo. Nada más. El mundo no se cayó. Eso fue algo que aprendí ese día. El mundo no se cae cuando cometemos un error en el idioma. El mundo sigue. La gente sigue. La vida sigue. Solo en nuestra cabeza el error dura para siempre. En la cabeza de los demás, dura 3 segundos o menos y después se olvida completamente. Pero conocer esa verdad y sentirla son dos cosas muy diferentes. Puedo saber intelectualmente que nadie recuerda mis errores. Pero mi cuerpo, mi sistema nervioso, mi garganta que se cierra cuando estoy nerviosa, ellos no leen libros de psicología. Ellos solo sienten el peligro. Y aquí viene la parte de mi historia que es más complicada, mi amigo, la parte que tardé más tiempo en entender. Semanas después de aquella reunión, hubo otro momento difícil. Esta vez no fue en el trabajo. Fue en una situación social, una pequeña reunión de personas fuera del contexto laboral, amigos de amigos, personas que yo no conocía bien, en el apartamento de alguien. Había música, había comida, había conversaciones en grupos pequeños. Exactamente el tipo de situación que debería ser más fácil que una reunión formal de trabajo. Pero no lo fue. En las reuniones de trabajo hay estructura. Hay turnos para hablar. Hay un tema. Pero en una conversación social entre varias personas, todo ocurre al mismo tiempo. La gente se interrumpe, cambia de tema, hace referencias a cosas que yo no conocía, usa expresiones coloquiales, ríe de chistes que dependen de un contexto cultural que yo todavía no tenía. Y yo estaba ahí, con mi copa en la mano, sonriendo, asintiendo, participando con mi cuerpo pero sin mis palabras. Hubo un momento en que el grupo entero se rió de algo. Una historia que alguien estaba contando. Yo no había entendido la parte final de la historia, la parte que era el chiste, y me reí también porque todos estaban riendo y sentí que debía. Pero fue una risa falsa y yo lo sabía, y esa falsedad me hizo sentir peor que no haberme reído. Después, una persona del grupo me preguntó algo directamente. Me preguntó qué pensaba sobre el tema del que hablaban, que tenía que ver con algo cultural, una discusión ligera sobre música o cine, no recuerdo exactamente. Y yo quería responder. Tenía pensamientos. Tenía opiniones.
En inglés podría haber hablado durante 10 minutos sobre ese tema. Pero en español, en ese momento, con esas personas mirándome, con la música de fondo y el ruido de las conversaciones alrededor, me bloqueé de nuevo. Dije algunas palabras. Frases incompletas. Señalé algo vagamente. Y entonces una persona del grupo, no con mala intención, solo con esa impaciencia natural que tiene la conversación social cuando el ritmo se rompe, terminó mi frase por mí. Tomó las palabras de mi boca y las completó, quizás correctamente, quizás no, y la conversación siguió sin mí. Esa noche, caminando de vuelta a casa, me hice una pregunta que me cambió algo por dentro. Me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que yo dije lo que realmente pensaba, en español, sin simplificar mis ideas para que cupieran en mis palabras limitadas? La respuesta fue, nunca. Desde que empecé a hablar español con personas reales, yo nunca había dicho exactamente lo que pensaba. Siempre decía la versión simplificada. La versión que cabía en mis palabras disponibles. No decía me parece que la situación es mucho más compleja de lo que parece a primera vista y que hay factores históricos que no podemos ignorar. Decía sí, creo que es complicado. No decía estoy completamente en desacuerdo con esa idea y tengo varias razones para explicarlo. Decía no sé, tal vez. Estaba hablando en español pero expresando una versión reducida de mí misma. Y esa versión reducida se estaba convirtiendo en un hábito. Me estaba acostumbrando a ser menos de lo que era cada vez que abría la boca en ese idioma. Eso, mi amigo, fue el conflicto real. No fue la reunión. No fue la compañera que me corregía con su paciencia condescendiente. El conflicto real era interno. Era entre la persona que yo era completamente, con toda mi inteligencia y mis ideas y mi historia y mis opiniones, y la persona que podía ser en español todavía, limitada, reducida, siempre buscando la palabra más sencilla en lugar de la palabra más exacta. Y el conflicto no tenía una solución simple. No era solo estudia más vocabulario o practica más conversación. Era algo más profundo. Era la pregunta de cómo se mantiene uno completo mientras aprende a expresarse en un idioma nuevo. Cómo no se pierde a uno mismo en el proceso. Empecé a cambiar algunas cosas. La primera cosa que cambié fue dejar de disculparme antes de hablar. Tenía el hábito de decir perdón a mi español antes de cada frase importante. Lo hacía automáticamente, como una pequeña reverencia antes de entrar a un espacio. Pero esa disculpa estaba haciendo dos cosas negativas. Primero, me ponía en una posición de debilidad antes de empezar. Segundo, le decía al otro que debía esperar algo de mala calidad. Dejé de hacerlo. Si cometía un error, lo corregía cuando podía y seguía. Sin disculpas anticipadas. La segunda cosa fue buscar una situación donde yo pudiera hablar sin que nadie me mirara directamente. Descubrí que hablar mientras camino es más fácil que hablar sentada en una silla con alguien frente a mí. No sé exactamente por qué. Creo que tiene que ver con que el cuerpo en movimiento no siente el mismo peligro que el cuerpo quieto.
Empecé a llamar a mi prima y a hablar con ella en español mientras caminaba por el parque cerca de mi casa. Ella no habla español muy bien, pero eso era perfecto, porque así yo era la experta. Yo le enseñaba palabras. Yo le explicaba cosas. Y explicar algo en un idioma es una de las mejores maneras de entender ese idioma en profundidad. La tercera cosa fue la más difícil. Decidí que tenía que hablar con mi compañera de trabajo. La que me corregía. No para confrontarla de manera agresiva. No para acusarla de nada. Sino para decirle cómo me hacía sentir su manera de corregir. Para pedirle algo diferente. Esta conversación me daba miedo por dos razones. Primero, porque era una conversación delicada y compleja, exactamente el tipo de conversación que es difícil en tu propio idioma y casi imposible en uno que estás aprendiendo. Segundo, porque yo no estaba segura de si tenía razón. ¿Era ella injusta conmigo o era yo demasiado sensible? ¿Era su corrección constante un problema o era yo quien necesitaba aprender a aceptar la retroalimentación? Practiqué la conversación durante días. Le escribí en mi cuaderno. La revisé. Cambié palabras que eran demasiado agresivas por palabras más neutras. Busqué la manera de expresar mis sentimientos sin atacarla. Y un día, un martes por la tarde cuando la oficina estaba tranquila y había poca gente, fui a su escritorio. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le pregunté. Me miró con esa expresión de sorpresa que tiene la gente cuando alguien tranquilo de repente toma la iniciativa. Claro, dijo. Me senté en la silla frente a ella y respiré una vez. Quiero contarte algo, dije. Cuando cometo errores en español y tú me corriges en voz alta delante de los demás, me siento pequeña. No es tu intención hacerme sentir así, lo sé. Pero eso es lo que me pasa. Y cuando me siento así, empiezo a hablar menos. Y hablar menos significa practicar menos. Y practicar menos significa progresar menos. Ella me miraba. No interrumpió. ¿Puedo pedirte algo?, continué. Si escuchas un error importante, puedes decirme después, en privado, o escribirme una nota. Así puedo aprender sin sentirme expuesta. Hubo un silencio. Un silencio diferente al de la reunión. Este silencio era pensativo, no incómodo. No sabía que te hacía sentir así, dijo finalmente. Y su voz era diferente. Más baja. Menos segura que de costumbre. Lo hago porque quiero ayudarte. Pero, tienes razón. No es la mejor manera. Y eso fue todo. No hubo drama. No hubo conflicto abierto. Hubo solo una conversación honesta entre dos personas adultas, y algo cambió después de esa conversación. No todo, no inmediatamente, pero algo. Lo que más me sorprendió fue que yo había tenido esa conversación en español. Una conversación difícil, emocional, sobre algo personal e importante,
y la había tenido en español. Sin preparar cada palabra perfectamente. Con algunas pausas. Con algún error gramatical que no me detuve a corregir. Pero la había tenido. Y el mensaje llegó. Y fue comprendido. Ese fue, mi amigo, el momento en que algo cambió en mi relación con el idioma. No fue un momento de perfección. Fue un momento de valentía imperfecta. Y descubrí que la valentía imperfecta vale más que el silencio perfecto. Pero la historia no termina ahí, porque la vida no funciona así. Las historias de aprendizaje no son líneas rectas que van siempre hacia arriba. Son más como caminos de montaña. Subes, y el paisaje es hermoso, y sientes que has llegado. Y luego el camino baja de nuevo. Y luego sube otra vez. Y la clave no es no bajar nunca. La clave es seguir caminando. Hubo una bajada grande algunas semanas después de esa conversación. Tuve que hacer una llamada telefónica. Una llamada a una oficina gubernamental sobre un trámite de documentos. Una llamada que había estado evitando durante semanas porque hablar por teléfono en un idioma extranjero es 10 veces más difícil que hablar en persona. Por teléfono no puedes ver la cara del otro. No puedes usar gestos. No puedes leer sus labios. No tienes el contexto visual. Solo tienes sonido. Y ese sonido llega comprimido, distorsionado, con la velocidad y el acento de alguien que hace esa misma llamada 100 veces al día y que no tiene ninguna razón para ir despacio. Llamé. El teléfono sonó. Una voz respondió. Era una voz rápida, profesional, con un acento regional que yo nunca había escuchado antes. Me preguntó algo que no entendí. Le pedí que lo repitiera. Lo repitió a la misma velocidad. Volví a no entender. Le pedí que fuera más despacio. Fue un poco más despacio. Entendí algunas palabras. Intenté responder. Me preguntó algo más. No entendí. Intenté de nuevo. Después de 2 minutos de esa danza torpe e incómoda, la persona al otro lado de la línea transfirió mi llamada, con un suspiro apenas audible pero claramente audible, a alguien que puede atenderte mejor. Ese alguien hablaba inglés. Colgué el teléfono después de la llamada y me quedé sentada durante un rato. No sentí rabia esta vez. Sentí algo más tranquilo y más triste. Sentí el peso de todo el camino que todavía quedaba por delante. Ese día escribí en mi cuaderno, no vocabulario ni gramática, sino pensamientos. Escribí en español mezclado con inglés porque así era como pensaba en ese momento, y no me importó. Escribí sobre lo que significaba estar entre dos idiomas. Sobre cómo en inglés yo podía ser completamente yo misma. Podía ser inteligente, graciosa, precisa, poética.
pero en español todavía era una versión provisional, un borrador de mí misma. Y ese borrador a veces me frustraba profundamente. Pero también escribí algo más. Escribí que el borrador no es el fracaso. El borrador es el proceso. Ningún escritor publica el borrador. Pero sin el borrador, no hay libro. Y yo estaba escribiendo mi borrador en español, cada día, con cada conversación, con cada error, con cada momento de bloqueo y cada momento de conexión inesperada. Porque hubo también esos momentos. Los momentos que nadie cuenta tanto como los difíciles, pero que son igualmente reales. Hubo un día que fui al mercado cerca de mi casa. Un mercado pequeño donde venden frutas y verduras frescas. Había una señora mayor vendiendo unas frutas que yo no reconocía. Le pregunté cómo se llamaban. Me explicó, me dio una para probar, me contó que su abuela las cultivaba cuando ella era pequeña, que ahora son difíciles de encontrar, que solo ella las trae aquí porque tiene un contacto especial. Y yo entendí todo. Todo. Y le pregunté más cosas porque quería saber más. Y ella me respondió con gusto, con esa energía que tiene la gente mayor cuando alguien joven le pregunta sobre cosas que ellos conocen bien. Hablamos durante quizás 15 minutos. Y cuando me despedí, caminé por la calle con una fruta extraña en la mano y algo que se sentía como alegría en el pecho. Nadie me había evaluado. Nadie me había observado. Nadie había notado mis errores ni los había corregido. Hubo solo 2 personas hablando sobre frutas y memorias y tiempo. Y el idioma había hecho exactamente lo que el idioma debe hacer, conectar a 2 seres humanos. Eso también es el aprendizaje, mi amigo. No solo las reuniones difíciles y las llamadas telefónicas torpes. También los mercados y las señoras con frutas extrañas y las conversaciones que nadie planeó. Pensé mucho en esa época sobre qué significa aprender un idioma de verdad. No en el sentido académico. No en el sentido del certificado o del nivel oficial. Sino en el sentido humano. ¿Qué significa hablar un idioma? Para mí llegué a una conclusión que quizás no es la misma para todos, pero que para mí fue importante. Hablar un idioma significa poder ser honesta en él. No perfecta. No fluida como el agua. Honesta. Significa poder decir estoy confundida en lugar de asentir cuando no entiendes. Significa poder decir no estoy de acuerdo aunque las palabras lleguen despacio. Significa poder contar algo que te importa aunque cometas 3 errores gramaticales en el camino. La honestidad en un idioma extranjero es más difícil que la perfección gramatical. La gramática puedes aprenderla en libros. La honestidad requiere valentía. Y la valentía no se estudia. Se practica. Hubo una noche en que fui a un evento cultural. Una presentación artística, de música o de arte, no recuerdo exactamente, en un espacio pequeño con muchas personas. Después del evento había un espacio para conversar,
para tomar algo, para conocer gente. Yo normalmente evitaba esos espacios porque eran exactamente el tipo de situación social que me ponía nerviosa. Pero esa noche decidí quedarme. Y decidí hacer algo que nunca había hecho antes de manera deliberada: hablar primero. No esperar a que alguien me hablara. Tomar la iniciativa. Me acerqué a dos personas que estaban hablando sobre el evento. Esperé un momento natural. Y cuando lo encontré, dije: perdona, estaba escuchando un poco su conversación. ¿Qué les pareció la primera parte? Me miraron. No con sorpresa negativa. Con la sorpresa de quien está contento de que alguien nuevo se una. Y comenzamos a hablar. Cometí errores. Usé el tiempo equivocado en algún verbo. Dije una palabra en inglés cuando no recordé la española. Me corregí a mí misma en voz alta sin disculparme. No, espera, quiero decir. Y seguí. Y nadie pareció perturbado por ninguna de esas cosas. La conversación siguió, fluyó, cambió de tema, volvió a temas anteriores, como hacen las conversaciones. En algún momento una de las personas dijo algo y yo respondí con una opinión un poco más larga, más desarrollada de lo que normalmente me atrevía. No una frase corta, sino 2 o 3 oraciones conectadas. Y cuando terminé, la persona asintió y dijo: sí, exactamente, es como dices. Sí, exactamente, es como dices. Cosas pequeñas. Mi amigo, las cosas pequeñas en el aprendizaje de un idioma no son pequeñas. Son el idioma haciéndote señas desde el otro lado, diciéndote: aquí estoy, aquí es donde quieres llegar, sigue. Pasaron más meses. El trabajo fue mejorando, no solo mi español sino también mi confianza. Aprendí que había cosas en mi perspectiva, cosas que venían de ser alguien de afuera, de venir de otro lugar, de ver las cosas desde un ángulo diferente, que eran valiosas en los proyectos. No a pesar de mi condición de extranjera, sino en parte gracias a ella. Mi supervisora, la misma que me había visto bloquearse en esa primera reunión, un día me pidió que presentara una parte de un proyecto al grupo. Yo sola. Frente a 6 personas. En español. Le dije que sí antes de pensar demasiado. Porque sabía que si pensaba demasiado, iba a encontrar 10 razones para decir no. Preparé la presentación durante una semana. No memoricé un texto completo. Eso lo había intentado antes y no funcionaba porque si olvidaba una palabra, todo el edificio se caía. En cambio, preparé ideas. Entendí profundamente lo que quería comunicar. Practiqué diferentes maneras de decirlo. Así, si una manera no llegaba, tenía otra. El día de la presentación llegué temprano. Me quedé un momento sola en la sala antes de que entraran los demás. Respiré. Me dije algo que había aprendido a decirme en esos meses: no tienes que ser perfecta. Tienes que ser clara. No tienes que impresionar.
Tienes que comunicar. Y presenté. No fue perfecta. Hubo una pausa larga en el medio mientras buscaba una palabra. Hubo un error de concordancia que nadie mencionó pero que yo escuché en mi propia voz cuando lo dije. Hubo un momento en que me confundí con el orden de las ideas y tuve que reorganizarlas en voz alta, diciendo espera, déjame ordenar esto, y empecé de nuevo esa parte. Pero las ideas llegaron. La información llegó. Y al final, cuando pregunté si había dudas, mi supervisora hizo una pregunta real, una pregunta que mostraba que había escuchado y había entendido. Y yo respondí. Ese día, después del trabajo, compré una fruta en el mercado de camino a casa, sin ninguna razón especial. Solo porque quise. Y mientras caminaba con la fruta en la mano, pensé en cuánto había cambiado desde aquella primera reunión. No solo mi español. Mi español había mejorado, claro, pero no era solo eso. Había cambiado mi relación con la imperfección. Había aprendido que la imperfección no es la enemiga del progreso. Es parte de él. Es la evidencia visible del proceso. Y pensé en mi prima, que me había preguntado qué vas a hacer, cuando yo quería escuchar cómo te sientes. Y entendí que su pregunta era la mejor pregunta posible, porque me había obligado a mirar hacia adelante en lugar de quedarme mirando el suelo. Hay algo que quiero decirte ahora, mi amigo, algo que he estado pensando durante toda esta historia y que creo que es importante decir directamente. El bloqueo que sentí en aquella reunión, ese momento en que mi mente se apagó y no encontré ninguna palabra, no fue un fallo. No fue evidencia de que yo no era capaz. Era evidencia de que el aprendizaje es real y de que el aprendizaje duele a veces. Que el cerebro humano, cuando trabaja en una segunda o tercera lengua, está haciendo algo extraordinariamente complejo. Está tomando pensamientos que nacen en una forma y encontrando la manera de expresarlos en otra. Y a veces, especialmente cuando hay presión, especialmente cuando hay nervios, especialmente cuando hay personas mirándote y esperando, ese proceso se interrumpe. No porque seas tonto o tonta. No porque no hayas estudiado suficiente. No porque ese idioma no sea para ti. Sino porque eres humano. Porque el aprendizaje es humano. Porque la dificultad es parte del camino, no una señal de que debes abandonarlo. Y la vergüenza. Hay que hablar de la vergüenza. La vergüenza que sentí ese día en la reunión era real. No voy a decirte que no debí sentirla o que era irracional. Era una respuesta humana a una situación vulnerable. Pero la vergüenza tiene una función muy específica cuando aprendemos idiomas. Puede protegernos de los errores o puede paralizarnos completamente. Y la diferencia entre esas dos funciones depende de lo que hacemos con ella. Yo la usé. La usé como información. Me dijo, esta situación fue difícil. Me dijo, necesito prepararme de manera diferente. Me dijo, hay algo que quiero cambiar. Y esa información fue útil.
pero no me dejé quedar dentro de la vergüenza más tiempo del necesario. Porque quedarse dentro de la vergüenza no te enseña nada nuevo. Solo repite el dolor sin añadir nada. Aprendí también algo sobre el idioma mismo. El español es un idioma que perdona mucho. Tiene una música que carga significado incluso cuando las palabras no son perfectas. He visto personas que hablan un español gramaticalmente muy imperfecto pero con mucha confianza y claridad de propósito, y se comunican perfectamente. He visto personas con una gramática casi perfecta que no se comunican porque el miedo les cierra la voz. El idioma quiere ser hablado. Quiere salir. Solo necesitas darle permiso. Hubo un momento, mucho después de aquella primera reunión, que me pareció importante. Estaba en una situación donde había alguien nuevo, alguien que acababa de llegar y que estaba aprendiendo el idioma desde cero. Esta persona estaba exactamente donde yo había estado meses antes. Nerviosa. Buscando palabras. Sonriendo con esa sonrisa que no es exactamente alegría sino más bien la máscara de la concentración. Y yo, que ya había pasado por eso, pude hacer algo simple. Pude hablarle despacio, sin condescendencia. Pude esperar cuando buscaba las palabras. Pude responder a su idea, al contenido de lo que quería decir, en lugar de a la forma en que lo dijo. Pude ser la persona que yo hubiera querido tener al principio. Porque cuando aprendes algo con dificultad, cuando lo ganas con esfuerzo y con errores y con momentos de vergüenza y de confusión, tienes algo que alguien que nunca pasó por eso no tiene. Tienes memoria del camino. Y esa memoria te hace un mejor compañero para los que vienen después. No sé si lo que yo viví es exactamente lo que tú has vivido o lo que vas a vivir. Las historias de aprendizaje son similares en su estructura pero únicas en sus detalles. Quizás tu bloqueo fue en otro tipo de situación. Quizás tu vergüenza tomó otra forma. Quizás la persona que te hacía sentir pequeño o pequeña era diferente a mi compañera de trabajo. Quizás tu prima no existe, o se llama de otra manera, o te hace preguntas diferentes. Pero creo que si estás aprendiendo un idioma, si estás en ese proceso de construirte de nuevo en palabras que no son las tuyas de nacimiento, entonces algo de esta historia te habla. Y quiero que sepas que ese proceso vale. Que ese esfuerzo vale. Que los errores que estás cometiendo son parte del camino, no desviaciones de él. El español que hablas hoy, aunque sea imperfecto, aunque tenga errores, aunque se pause en los momentos más inconvenientes, es español. Es tuyo. Lo estás construyendo. Y cada conversación, cada llamada telefónica difícil, cada reunión donde buscas las palabras y no las encuentras todas, cada mercado y cada evento cultural y cada conversación inesperada con una señora que vende frutas, todo eso te pertenece. Yo sigo en este camino. El camino no terminó. Todavía hay días difíciles. Todavía hay momentos en que me bloqueo, aunque ahora me recupero más rápido. Todavía hay situaciones donde el idioma no me alcanza para decir exactamente lo que quiero.
Pero la diferencia entre quién soy ahora y quién era en aquella primera reunión no es solo el vocabulario o la gramática. Es que ahora sé que puedo seguir aunque el camino sea difícil. Sé que la dificultad no es el final. Sé que el bloqueo pasa. Sé que la vergüenza pasa. Sé que del otro lado del miedo está la conversación que querías tener. Y eso lo aprendí en español. Palabra por palabra, error por error, silencio por silencio, hasta encontrar mi voz. Gracias por escucharme hoy, mi amigo. Gracias por estar aquí, desde donde sea que estés en este mundo grande y lleno de idiomas esperando ser aprendidos. Si esta historia te dijo algo, si reconociste algo de ti mismo o de ti misma en algún momento de este relato, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu historia. Estoy escuchando.